doctor Carlos Bertolazzi. Doctor, un placer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de charlar un rato con nosotros. Gracias por la invitación. Antes de charlar de lo que vamos a hablar, me gustaría que me cuente un poco cómo empezó con la cardiología, cuándo empezó y en qué momento y qué cambios ha encontrado en el camino. Cuando empecé yo, en la época del protomedicato, digamos, allá por los años 60, donde no existía toda esta enorme revolución tecnológica y todo el mejoramiento en el conocimiento fisiopatológico de los últimos 50 años, que ha sido sensacional. Yo creo que aclarar los esquemas de mecanismos de las enfermedades y disponer de recursos ha hecho que el riesgo de la enfermedad coronaria, por ejemplo, se haya reducido en un 50-60% en estos últimos años, lo cual es, además de un éxito terapéutico, se explica por ese progreso de toda la revolución tecnológica que la ciencia ha producido en las últimas décadas, ¿no es cierto? Acabamos de participar y escuchar una mesa sobre el enfoque terapéutico de la enfermedad cardiovascular crónica. Si usted lo mira con un reflejo de 1960, ahora el cambio ha sido abismal. Vamos a partir del 60 hasta llegar a la mesa de hoy. Y el cambio ha sido abismal porque yo creo que en una mesa muy interesante, tanto un clínico como un cirujano, como un hemodinamista han demostrado que tenemos recursos cada vez mejores y que el único desafío es saber usarlos. Y se planteó, yo creo que bien, que no es una disputa entre una técnica y la otra, sino disponer progresos tecnológicos cada vez más útiles para el paciente, pero todavía queda relegada a la actitud del médico la elección de cuál es el mejor recurso. Los estudios controlados, la medicina basada en la evidencia, no indica qué hacer a todos, sino indica que un recurso es bueno y que deberá ser aplicado según las pautas que cada uno de los interesados o cada uno de los involucrados. Se dijo y se dijo muy bien un problema que ocurre a menudo en nuestro medio. A menudo el destino del paciente depende más de la puerta de entrada a la institución que de su real patología. Por eso, la invitación a que todas las instituciones tengan grupos de trabajo, integración entre los clínicos, los hemodinamistas y los cirujanos, y de esa manera es relativamente sencillo, con la colaboración del paciente, que también tiene derecho a opinar, elegir la mejor alternativa. Hablamos solo de la medicina basada en la evidencia, desde las guías, y que muchas veces esas guías condicionan al médico en el momento de indicar una terapéutica. Y la interrelación que existe, que usted acaba de mostrar, entre el hemodinamista, el clínico y el cirujano. ¿Qué reflexión podemos hacer con este tema de las guías hacia el paciente cotidiano que tenemos en el consultorio? A menudo es la ingenuidad del médico, que cree que el paciente está dentro de las guías. Y prácticamente ningún paciente entra en las guías porque tiene individualidad. Entonces, eso es lo que hace que haya que aplicar una terapéutica adecuada a ese momento. Por ejemplo, el gran mensaje que hubo hoy y que otros estudios han demostrado es que la enfermedad coronaria crónica da tiempo. ¿Tiempo para qué? Para hacerle un buen tratamiento médico. ¿Eso es excluyente de la angioplastia? De ninguna manera. Con el transcurrir de los meses o de los años, un buen 30% debe ser intervenido y algunos de ellos deberán ir a cirugía también. Es decir, es la combinación de terapéuticas y no es un partido de fútbol, no es una antinomia a ver cuál recurso. Y un recurso de ninguna manera excluye al otro. El mensaje fundamental es que todos los pacientes deben tener excelente tratamiento médico, cosa que no se logra. Por ejemplo, se ha discutido hoy que el índice de angioplastias en la Argentina es muy bajo en función de otros países, alrededor de 500 en la Argentina y 3.500 por millón en Estados Unidos. Dos cosas a remarcar. Primero, 500 es una infravaloración porque prácticamente la mitad de la población de la Argentina está excluida por inequidad del acceso a la tecnología. Entonces, estamos viendo quiénes son los que pueden disfrutar de la tecnología dentro de aquellos que tienen recursos como para disponerlo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y además,
Si así llegamos a 800 o 900 por millón, estamos mucho más cerca de lo que ocurre en Europa, que están alrededor de 1000 por millón, y no de los 3500 de Estados Unidos, que como bien dijeron hoy, está disminuyendo la cantidad, porque se habló de una cosa muy interesante. Toda innovación tecnológica tiene un gran entusiasmo primero, una detracción después al aparecer los inconvenientes, y con el tiempo se llega al justo equilibrio. Su reflexión sobre la mesa y sobre lo que estábamos hablando es, como conclusión, es que el paciente coronario crónico da tiempo y que tenemos todo un arsenal terapéutico en mano como para poder brindárselos. Claro, el mensaje es muy claro, así como en el inestable el tiempo es vida para el músculo y uno debe apresurar los recursos en la medida de lo posible, en el paciente crónico uno tiene tiempo de meditarlo y adoptar para cada uno la circunstancia. No es lo mismo un señor con 5 factores de riesgo importantes y asintomático que un señor que tenga 1 o 2 factores pero tenga 6 u 8 crisis anginosas semanales. La conducta va a ser absolutamente individual, pero uno la tiene que pensar y discutir con los colegas intervencionistas. Lo último, en realidad en este congreso hay 11.000 personas, de las cuales algunos son, el 30 o 40% debemos ser cardiólogos y el resto son clínicos. ¿Cuál es el mensaje para el clínico que en estos pacientes con un síndrome coronario crónico y el cuidado que deben tener sobre estos pacientes? La reflexión o el mensaje, ¿no? El mensaje para el clínico es que él tiene en sus manos habitualmente el futuro candidato a estar enfermo. Entonces, que la prevención es el único tratamiento, incluso para los cardiólogos, como a menudo decimos, en el caso de la insuficiencia cardíaca, el único tratamiento real que tiene es la prevención. Y la verdad que así como en enfermedad coronaria muchos pacientes no han llegado al médico hasta la instancia de la primera demostración de la enfermedad, por el contrario, en la insuficiencia cardíaca, la mayoría de los pacientes ya están en nuestras manos. Es el hipertenso que no se trata bien, es el valvular que no se lo trata oportunamente, es el coronario que no se lo trata adecuadamente, y cuando llegan al nivel de la insuficiencia cardíaca, lamentablemente, a menudo es tarde. Doctor, mil gracias. Gracias a vos, ha sido un placer estar acá. Un placer. Muchísimas gracias.